aquí estamos, el tiempo que nosotros compartimos, porque hay tantas preguntas y tantos porqués aquí. Y hablábamos que no solamente es el caso de David Ortiz, hablaba en principio de que también lo que pasa hoy con los encartados de Odebrecht, un mal precedente para profundizar más esa falta de credibilidad en cómo ha accionado el tema de la justicia aquí en nuestro país. Buscaba, y en eso estaba un poco entretenida, una coronografía que tengo sobre los casos irresueltos de corrupción que tiene pendiente el actual gobierno. Y no el actual gobierno, desde que comenzaron prácticamente todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Desde 1996, cuando inició con Leonel Fernández hasta la fecha. Son muchos. Muchos se nos han perdido en el tiempo. Y todos han tenido que ver con ese mal manejo de la justicia, que me hace recordar incluso cuando... Porque ellos han creado todo, ¿eh? Todas las instituciones que tienen que crear para que la justicia funcione de manera adecuada. Que se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Adecuada para favorecerle. Sí, bueno, si funcionaran como deben funcionar, entonces se supone que es para favorecernos a todos. Pero además del Consejo Nacional de la Magistratura, ahí con el gobierno del PLD vino el DEPRECO. Era en principio, ¿verdad?, que se llamaba, que era la oficina para los casos. Recuerdo incluso que en esa oficina se nombró Justo Pedro Castellano y que ningún otro funcionario vinculado al área judicial hizo lo que hizo Justo Pedro Castellano. Al poco tiempo, porque con todo ese fervor y muchos que nos creíamos el cuento de que Leonel Fernández, por un tema hasta generacional, iba a ser un gobierno distinto, y por esos cambios y transformaciones necesarias que se estaban dando, pensábamos que bueno, tenía esa responsabilidad. Pues terminó, y recuérdenlo ustedes, renunciando Justo Pedro Castellano por la imposibilidad y porque todo fue simplemente un teatro de poder trabajar en los casos de corrupción que empezaron a fluir e inmediatamente empezaron a tocar y a cuestionar esos gobiernos que iniciaban. Entonces el cuento se cambió. Irresponsablemente renunció y los denunció, que yo creo que es lo correcto. Y así como ese caso, tantos y tantos que hemos manoseado nosotros a lo largo de cuántos años que lleva el PLD en el poder, pasando incluso, bueno, por un gobierno del PRD, en este caso Hipólito Mejía en el 2004, pero después desde el 96 hasta la fecha, haya estado con una preeminencia más de 20 años, es una generación completa, una generación de violencia, una generación de delincuencia, una generación completamente de criminalidad, de gente, muchachos, y que son jóvenes forjados a la sombra de los gobiernos PLDistas, y no vamos a decir que ellos tienen una escuela, vengan aquí para que hagan cursos de delincuencia, pero sí vamos a decir que hay una deuda que se ha acudizado y ha profundizado precisamente en esos gobiernos PLDistas, que es como si fuese ir en filita a una escuela para delinquir. Esas carencias y esa deuda social y esa falta de inversión social, esa falta de movilidad social, por supuesto, hay que endilgársela al PLD como parte de esa manera en la que de forma indirecta, pues ha provocado que nosotros tengamos una delincuencia que ahora nos está desbordando definitivamente. Y en esas nos encontramos con un cambio de un funcionario, con un cambio de otro, pero hemos llegado, señores, al punto en el que estamos con el peor de todos, que surge a raíz de, por supuesto, un caso que en ese momento se puso de moda, porque los casos de corrupción aquí van y vienen y se ponen de moda dependiendo de la coyuntura política, también, que fue el caso de los tucanos. Estaba en un punto donde tendrían ellos que hacer creer que iban a trabajar y que iban a profundizar en ese caso, y en ese contexto es que nombra a Jan Alain, que todo el mundo se quedó diciendo, ¿y de dónde salió? Porque nadie sabía. Después nos enteramos que venía del CIRD, ¿verdad? Como abogado venía del CIRD, sí, que como abogado como tal no había tenido ese desempeño ni esas experiencias para ir directo a ocupar la Procuraduría General de la República, máxima representación. Ahí salió el video de Danilo, 4 años más. 4 años más y bueno, ya tú sabes, de ahí para acá no ha dado pie con bola con absolutamente nada, hasta el punto de que, señor, cualquier cosa que diga Alan, aun sea verdad, se duda. Sí, y entonces sobre esa base y yo no creo en el procurador sobre esa base y no es casual
Entonces, nosotros estamos manejando estos casos y llegamos no solamente al caso que nos ocupa ahora. Para llegar al caso de David Ortiz hemos hecho un tránsito. El más emblemático fue el tema de Odebrecht. De ese tema de Odebrecht que ya la gente lo ve con ojeriza y como no con ese interés, con toda la laraca que se formó, sobre todo con todo el show, porque son expertos en shows, que hicieron cuando se produjeron con cámara fuimos a buscarlo. Cuando se produjeron los apresamientos. Hicieron todo un espectáculo y todo un show de circo porque parecen cirqueros, ¿no? Y eso fue poco a poco por el manejo tan rastrero casi que se hizo de esos expedientes, que fue perdiendo el interés de la gente. Y ya hoy una de las informaciones principales nos dan cuenta a nosotros de que se va a decidir quiénes son los que van al juicio de fondo en el caso de Odebrecht. La lectura del fallo del juez Francisco Ortega, y nadie está interesado. Porque desde un principio y como hemos llegado a este final ya, la gente no lo cree en absoluto, no cree que son eso que dijo Jan Alain, todos los que están, ni están todos los que son, con una seguridad impresionante que lo dijo, porque el Señor... Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Exactamente. Entonces nadie le cree absolutamente eso. Hoy llegamos entonces al tema que ha mantenido al país entero impaciente, que es el tema de David Ortiz, con más preguntas que respuestas, después de que supuestamente ellos se apresuraron para dar una respuesta a todo lo que pasó con el caso de David Ortiz. Y hacíamos una serie de preguntas esta mañana, Jesús, para seguir en esa misma lógica de los porqués. Se mencionó tantas cosas y hay unas observaciones que enviaba un amigo que yo creo que son interesantes e importantes, mucho más allá de lo que hizo ese periodista norteamericano, al que después le tuvieron que pedir disculpas. A él sí. Una cartita le enviaron. Le enviaron una cartita. Una misiva. Sí, claro, le enviaron una cartita al periodista norteamericano porque ellos no están acostumbrados a que se le hagan preguntas, sino que se le celebre cumpleaños. Si es una de las bocinitas del patio que viene y le hace una pregunta inadecuada de las que no están en el guión, primero lo zarandean y después le reducen la botella. Eso es así. Pero claro. Claro que sí, pero no se trataba de eso y por eso desencajó totalmente al Procurador General de la República. Vamos a estar claros, lo dislució. Simplemente hizo su papel y dijo lo que tenía que decir y preguntó lo que tenía que preguntar frente a las incongruencias que han expresado, que expresaron ellos y que dejaron muy evidentes en este caso de David Ortiz. Y dentro de algunas de las incongruencias y preguntas, porque no queremos a nosotros asegurar nada, sino plantear esos porqués de la gente que nos sentimos en la capacidad primero y en la necesidad de preguntar, porque ni somos bocinitas, ni nos van a zarandear, ni nada que parezca. Por ejemplo, ¿cómo apareció el arma en un patio? Esas observaciones las hacía un amigo. ¿Cómo apareció en el arma en un patio? Para la misma no se hizo ningún expertise, por ejemplo, pero sí se vio a Jan Alambre, al director de la policía blandiendo el arma, que por cierto se han hecho todos los memes del mundo, pero no se explica cómo fue tampoco, y otra observación, la chaqueta encontrada en la escena. Pero uno de los que nos sigue a nosotros a través del chat, el señor Guante, también hacía unas observaciones, ¿te recuerdas? El escenario, sí, la silla, que son diferentes y que no nos habíamos detenido. Detalles como eso que muestran esas incongruencias. El arma que fue presentada sin evidencia de cadena de custodia y sin indicar bajo cuál método fue que la localizaron. Sabemos que la policía aquí obliga y tiene sus métodos muy particulares y no los nieguen porque esa es la verdad. La policía tiene sus métodos muy particulares que si fuéramos a un juicio realmente que pudiéramos creer en él, pudiera salir entonces cómo fue esto, pero es que no confiamos y eso es una desgracia para un país donde la gente no confía en la justicia. No presentaron, y tiene que ver con una inquietud a la que usted hacía alusión y de la que estamos hablando hace par de días, ni la hora, ni los números, ni los días de los teléfonos desde donde se produjo esa coordinación espectacular desde la cárcel para cometer el atentado en contra de una persona que además no necesariamente tenía que estar ahí. Recuerde que esto es una fase preparatoria de la investigación. Que no necesariamente tenía que estar ahí, que no necesariamente tenía que estar ahí en ese drink
Absolutamente no, porque ese señor tiene su negocio, que es un negocio en Villa Consuelo, donde por ahí no hay tanta vigilancia policial. Entonces bien pudieron ellos, si era así, son preguntas y son inquietudes que hago a Jan Alain, ¿verdad? Y al jefe de la policía, o por lo menos las ponemos sobre la mesa. Entonces, otra observación que nos hace ese amigo, ¿dónde está el plomo impactado en los cuerpos? Y saber si con ese plomo se localizó o no y si apareció porque no se hizo tampoco la experticia. O si se hizo, entonces no fue parte de lo que se puso ahí, de lo que se puso en el guión. Se presentó. Lo que se presentó en el guión. Pero además, ¿cómo es o quién fue que le dio informaciones a periodistas, ¿verdad? Para que antes de que ellos presentaran la obra de teatro, algunos elementos fueran como proceso de ablandamiento mostrados y dichos por periodistas de este país en programas importantes también de televisión, como es el caso, por ejemplo, Daniel Alcántara lo dijo. Eso que ellos dijeron, esos elementos lo había dicho antes. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cuánta sagacidad o alguien le pasó esas informaciones con tantas tendrían que llamar a Daniel Alcántara y preguntarle. Entonces, con tanta sagacidad como lo hizo, con tanta precisión, ¿qué pasó ahí? Y sigo con mis preguntas. No es a ti que te estoy preguntando, le estoy preguntando a Jan Alain, ¿Qué pasó con esas mujeres presas y bajo fuga? O sea, no aparecieron en el pésimo manipulado guión de la película. No. Entonces, eso es una parte que también como que se le trastocó. Pero sobre todo, mi querido Jesús Linares, que no te estoy preguntando a ti, estoy preguntándole al procurador y al jefe de la policía, porque tú al tema no te has querido referir. Entonces, si no te quieres yo me referí al tema. Tú tienes que callarte. No estaba aquí, yo me referí al tema. La última reflexión. Un análisis histórico. La última reflexión que yo quiero hacer es respecto de la cárcel. Claro, porque ahí se planificó todo. ¿Qué dicen ellos que se planificó todo en la cárcel? Por tanto, debería estar destituido ya el señor Tomás Holguín. Ivonne Ferreira. Entonces, si ellos hicieron esta planificación desde las cárceles y donde se movió mucho dinero, hablaron hasta de $500,000 de pesos. ¿Tú crees que $500,000 de pesos puede entrar y puede manipularse sin ningún problema desde las cárceles y en medio de tanta gente que todo el mundo aquí se sentía sospechoso de que en algún momento pudieran vincular? El caso de David Ortiz, a ese nivel llegó el círculo y a ese nivel llegó la payasería, ¿ves? De poca monta y de baja ralea y de peor estofa con el tema de David Ortiz, que no se mencionó nunca a la dirección de prisiones. Puede entrar y manipularse todo ese dinero. O también desde ahí, desde ese litoral, se pretende en ese caso proteger gente, precisamente protegiendo quizás negocios particulares, porque son selectivos. O es verdad o es mentira, y es mi última pregunta, en medio de todos estos por qué, que parece ser que lo que se hizo fue un casting para ver cuál historia concordaba o de alguna forma tenía gente con vínculos del bajo mundo para entonces incorporarla a este guión de poca monta que pocos creemos respecto al caso de David Ortiz. ¡Llévatela!